Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. País está consternado por el episodio que levantó a los dominicanos este martes del desastre, el incidente, el accidente, el colapso de los techos de la discoteca Yetse, una discoteca afamada en República Dominicana de muchos años, y el número de víctimas continuaba aumentando, los escombros cubriendo todavía muchas personas heridas, las autoridades haciendo las labores de rescate, de remoción de escombros, todo lo que esto ocurre generalmente cuando pasan situaciones de esta naturaleza. Esto junto con el tema de las medidas que anunció el presidente el domingo pasado sobre el tema de la migración haitiana en República Dominicana son los temas que han acaparado la atención nacional. Siguen, lógicamente, hablándose de el manejo geopolítico, económico, con motivo de los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, anunciados por el presidente Donald Trump la semana pasada, entre los que República Dominicana incluso está incluido. Estos temas, además del tema haitiano en profundidad, su incidencia, también lo analizaremos con Julián Roa, en la segunda parte de esta emisión de Oye País. Permítame la pausa. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, Juan Manuel Méndez, detalló que las labores de búsqueda continúan. Al momento de esta emisión se informó del fallecimiento del ex lanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, quien fuera rescatado con vida, falleciendo posteriormente en un centro médico donde fue llevado. A tempranas horas de la mañana, el expresidente Luis Abinader se presentó al lugar de la tragedia, visiblemente compungido, expresando su pesar por la tragedia y asegurando que la prioridad es ahora salvar vidas de los que aún se encuentran debajo de los escombros. A través de su cuenta, el presidente Luis Abinader lamentó la tragedia ocurrida en la discoteca Yetse en la madrugada de este martes, tras el colapso del techo del centro de diversión ubicado en el kilómetro 6 de la avenida Independencia. Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Yetse. Hemos seguido el caso minuto a minuto desde que ocurrió. Todos los organismos de socorro han brindado la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate. Nuestras oraciones seguirán con las familias afectadas, afirmó el mandatario a través de un mensaje en su cuenta de la red social X. El Poder Ejecutivo, a través de su consultor jurídico, Antoliano Peralta, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reforzar las sanciones contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, vigente desde agosto de 2023. La propuesta se entregó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para su análisis y eventual aprobación. Este proyecto modifica los artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con el objetivo de definir de manera más precisa los elementos constitutivos del delito, estableciendo nuevas sanciones y añadir agravantes para los responsables principales y sus cómplices. China tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo con Estados Unidos con respecto a los nuevos aranceles introducidos por Washington, al igual que otros países, pero simplemente no sabe cómo puede hacerlo, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en una publicación en su cuenta de Truth Social, comentando la reciente conversación con el presidente interino de Corea del Sur, Han Duck-soo. Trump indicó que su país está listo para entablar conversaciones con las naciones que quieran llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y actual embajador en el Reino Unido, Valery Zaluzhny,
confirmó la información que dio a conocer The New York Times sobre la participación de los Estados Unidos en la planificación de las operaciones militares ucranianas desde los primeros meses de la escalada. El periódico reportó el mes pasado que desde los primeros días del conflicto ruso-ucraniano, los militares del ejército estadounidense se reunían con los combatientes de Kiev en una base en Wiesbaden, Alemania, donde trabajaban conjuntamente a diario para seleccionar los objetivos rusos a atacar. Así, por ejemplo, el diario informó que los oficiales estadounidenses controlaban todos los ataques ucranianos con el sistema de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS, incluso los que causaron víctimas civiles. Egipto, mediador clave en el conflicto, ha presentado a Israel y Hamas una nueva propuesta para un alto al fuego en Gaza de hasta 70 días a cambio de la liberación por el grupo islamista palestino Hamas de 8 rehenes vivos y la entrega de 8 cadáveres, informaron este martes fuentes palestinas. La nueva propuesta egipcia fue entregada a Hamas e Israel el pasado jueves e incluye la liberación de 8 rehenes vivos y un alto al fuego de entre 40 y 70 días, manifestaron las fuentes que pidieron permanecer en el anonimato. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les comentaba en el inicio de la presentación de nuestro programa de hoy, el tema del jet set acapara la atención, consterna al país, consterna al país. Jet Set es una de las discotecas emblemáticas de República Dominicana de muchos años, 50 años. Muchos años Jet Set ha visto pasar a las grandes estrellas del arte dominicano e internacional. Y ellos tienen cada lunes la cita de su presentación principal. Todos los lunes hay un espectáculo con algún artista que se viene anunciando en el curso de la semana anterior y la discoteca se abarrota. Es un centro con muchas seguridades, con un ambiente muy ameno, donde allí no hay pleitos ni ningún problema. Entonces, generalmente es una discoteca que la visitan muchas personas de todos los niveles sociales del país, de la high class hacia abajo. Todo el mundo visita en un momento determinado Jet Set, un cumpleaños, vámonos para Jet Set el lunes, lo celebramos allá, y así por el estilo. O sea, se estima que habían 450 personas adentro, 400, 450, y otros que dicen que quizás hasta 500 personas dentro. Estaba abarrotado, como es costumbre, los lunes. Ruby Pérez, por demás, era el artista invitado de este lunes, y entonces es un artista muy popular, que la gente sigue mucho. Entonces, con más razón para ir a bailar, para ir a ver, a disfrutar de este merenguero dominicano. Allí se baila también, se celebran cumpleaños. Estando en Jet Set cualquier lunes es fácil ver 3, 4, 5 velitas prendidas y celebrando cumpleaños, mucha gente va. Entonces ya la fiesta comenzó la actuación de Ruby Pérez
poco antes de la medianoche, 11:30 más o menos, comenzó la presentación y poco después de la 1 de la mañana, en pleno apogeo de la presentación, vino el accidente. Se desplomó el techo de la discoteca. Es la información hasta ahora que lo produjo, las investigaciones determinarán. Se desplomó el techo y lógicamente es un sitio grande, amplio, pero cerrado, donde hay mucha gente junta porque son mesas largas con 2, 3, 4, 5 personas de este lado, 6 personas, 7 personas, otras mesas. Mucha gente. Y provocó esta tragedia. Esta tragedia que nos recuerda tragedias provocadas como aquella de Poliplas, cuando explotó una fábrica de plásticos en Villas Agrícolas. El caso de la explosión de San Cristóbal, con una cantidad también de víctimas y heridos. El caso de aquella explosión de gas por los ríos, también una cosa terrible, Mi camarera especial, Belkis, siempre estará presente para traerme ese café que yo no desdeño. Gracias, Belkis. Gracias, Belkis. ¿Qué haría sin ti, Belkis? En momentos donde hablamos de cosas tristes, pero eso es parte de la vida. Se siguen contando la cantidad de heridos, la cantidad de víctimas, algunos con lesiones bastante serias. Estas son estadísticas que van a ir creciendo hasta llegar a un punto de estabilidad. Muchas personas del medio periodístico, de la comunicación, se ha visto afectado con esto, desde esta Colorvisión, donde hay familiares de nuestros compañeros aquí de Colorvisión que han estado dentro de las víctimas, dentro de los heridos. En el caso de los propietarios de Jetset, que es RCC Media, Antonio Espaillat y su esposa Monse, han sufrido el punto principal de una cadena que está dedicada a las comunicaciones. Está también el caso de una joven presentadora, Quintero, Eliana Quintero también, que estaba dentro de las personas heridas, pero está en recuperación. Y así por el estilo, o sea, los medios de comunicación se han visto afectados. Y en esto uno dice, ¿qué experiencia podemos sacar? No ir a los sitios, eso no es posible. Son de los accidentes que ocurren, de las cosas, de las situaciones que producen y que consternan al país, al punto de que el propio presidente de la República dijo que toda la noche, durante la madrugada, estuvo siendo informado y atento a lo que estaba ocurriendo y a primera hora de la mañana estaba allí en el lugar para decir, aquí está presente, aquí está, el país está atento, está presente en esto. Estaba la ministra de Interior y Policía, muy temprano en la madrugada todavía, Farideh Raful. Allí estaba la Procuradora General de la República, Jenny Berenice. Allí estaba el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, y así por el estilo. Y diversas personas y personalidades, porque hay incluso nombres de personas que son noticias en el país, que tienen un renombre, y entonces habían familiares, había de todos, estaba buscando el tema de la situación que ocurrió. Desgraciadamente, vuelvo y digo, son accidentes como usted prevé que pueda ocurrir en el futuro en cualquier lugar, que la gente no se concentre, que no vaya a una discoteca, que no vaya a un cine, que no vaya a un estadio. Son situaciones complejas y difíciles. Y el país se ha consternado nueva vez. Ocurrió cuando el último gran, vuelvo y digo, incidente de esta naturaleza, que fue el de San Cristóbal, la explosión, el país se consternó, se sacudió. Y ahora ha ocurrido lo mismo con este caso de la discoteca Jetset. Una discoteca, vuelvo y digo, emblemática, un centro de diversión que daba acogida a miles de personas cada año. Se abarrotaba a 500, 600 personas a ver un artista, su artista favorito,
o a disfrutar de un buen momento, a veces en familia, a veces con amigos, a veces a celebrar, a una celebración. Qué pena esta situación. Es un hecho que va a seguir en progreso. El tema de la migración haitiana ha sido puesto en la palestra por el presidente de la República, Luis Abinader, este domingo pasado, con un discurso a la nación donde anunció una serie de medidas. Y esto ha provocado dimes y diretes. Desde un lado, que si las medidas son correctas, que si no son correctas, que por qué se toman ahora y por qué no se tomó antes, que si se hizo, si no se hizo, que son pocas y debieron ser más, que son flojas y debieron ser más duras, que desborda lo que debe ser medidas de esta naturaleza. Hay de todo, la gente dice de todo. Yo, sin embargo, desde mi óptica, lo que quiero decir sencillamente es que algo había que hacer. Estaba aumentando de forma desproporcional el tema de los inmigrantes haitianos, de las cantidades de inmigrantes haitianos en República Dominicana, generándose incluso en muchos puntos bolsones de comunidades de haitianos que en unos sitios sí, en otros no, se coaligan con dominicanos y hacen convivencia, en otros sitios no, y entonces eso provoca tensiones y algunas fricciones, amén, de que esas cantidades desbordantes de inmigrantes están consumiendo parte de lo que son nuestros recursos, tanto los servicios hospitalarios, de educación, servicios públicos, alimentos, de todo, en República Dominicana destinados para un país en vía de desarrollo que sí necesita definitivamente también de todos estos recursos. Es una situación compleja, las situaciones migratorias son muy complejas. En el tema haitiano tiene muchas aristas porque viene de un tema histórico, viene de un tema social, viene de la situación de un tema real, económico, todo lo que esto representa. Por eso este tema será motivo de muchas discusiones, de muchas conversaciones, de muchos análisis, pero yo entiendo que algo había que hacer y yo creo que se ha tomado el toro por los cuernos. A lo mejor, como dicen algunos, el toro no nada más se agarró uno de los cuernos, otros dicen que fueron 3 cuernos que agarró el gobierno, pero vamos a ver el resultado de las mismas. Yo creo que estamos en un camino donde podemos ver que hay una respuesta y yo creo que eso es importante. Este tema lo voy a analizar con mucho más detalles en lo que implica para la situación de República Dominicana, el estado de las relaciones con Haití, con el resto del continente, lo que está pasando en nuestra región. Lo voy a analizar con Julián Roa, nuestro experto analista sobre los temas internacionales, después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como le decía anteriormente, analizamos con Julián Roa las circunstancias de estas medidas sobre la inmigración en República Dominicana, la inmigración haitiana, no hay que darle mucha vuelta, porque es un tema dirigido al tema de la
gran migración haitiana. Y también otros detalles y otras consideraciones sobre la política internacional, los aranceles y Donald Trump y qué está pasando en las guerras del mundo, por ejemplo. Buenas noches, Julián, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Rudy. Bueno, a su orden siempre. Sí. El presidente dictó una serie de medidas. ¿Cómo queda esto en el estado de las relaciones con Haití? Haití hace un par de semanas anunció bloqueos, o sea, una situación nueva para el tráfico comercial hacia Haití, que no entrarían por la frontera. Que fuera por la vía marítima. Sí, entonces hay como tensiones que suben, bajan y esto, y ahora esta acción del gobierno de República Dominicana seguro que va a tener alguna repercusión. Claro. ¿Cómo visualizas tú el estado de las relaciones y las medidas en sentido general de cara a la República Dominicana frente al concierto internacional? Mire, entender la migración haitiana en la República Dominicana es un proceso histórico que hay que comprenderlo dentro del marco de lo que es el capitalismo. Me explico. ¿Quién decidió que en República Dominicana se sembrara caña? Fundamentalmente, ya en el siglo XIX, final del siglo XIX, siglo XX, lo decidió Estados Unidos. ¿Y quién decidió que Cuba sembrara caña? También las empresas norteamericanas. Pero esas empresas descubrieron que la mejor mano de obra que había en el Caribe y la más abundante era la mano de obra haitiana. En pocas palabras, las empresas norteamericanas productoras de azúcar le asignaron un papel a cada uno de estos países, que era una especie como de fincas, hay que decirlo. En la industria azucarera nacional de final del siglo XIX, inicio del siglo XX, hay que decirlo, las empresas eran netamente norteamericanas. Y había uno que otro empresario italiano, el caso de los Vicini, por ejemplo, compraron sus ingenios alrededor de 1912. Pero la gran industria era norteamericana. Entonces, ¿cómo usted se explica que siendo una industria en un país tan pobre como lo era la República Dominicana, grandes extensiones de tierra sembrada de caña, no se hiciera con el campesino nacional? Bueno, porque esa industria entendió que la mano de obra en Haití no solamente era más barata, sino que el haitiano producía mayor cantidad de trabajo que lo que producía el campesino dominicano. Eso provocó incluso que los dominicanos entendieran en un momento determinado como que esto es un trabajo de esclavos prácticamente, porque es un trabajo duro. Y lo era. Porque es un trabajo muy duro. Lo era. Entonces, esa empresa crea unos guetos localizados, que son los famosos bateyes. Quien trae los primeros bateyes no es la mano de obra nacional, esa empresa norteamericana. Pero también crea el modelo de la permanencia temporal de ese bracero. Para la empresa norteamericana le era más barato producir en República Dominicana, llevarlo a Puerto Príncipe, pagarlo en Puerto Príncipe, o en Leogán, o en Mirabal, y traerlo de nuevo el año que viene. ¿Por qué le era más barato? Porque ese campesino haitiano, muy pobre, eminentemente muy pobre, se mataba porque lo inscribieran en la lista para venir a República Dominicana. Tenía un trabajo seguro, por lo menos. Sin embargo, el campesino dominicano se vio sin empleo y terminó emigrando a la ciudad, hay que decirlo. Significa que el modelo de la explotación temporal del bracero haitiano es un modelo de la empresa norteamericana. Para desgracia nuestra, y esto va a tener mucho que ver con un fenómeno que vamos a analizar, que es el tema de los aranceles. En 1929 se produce la crisis económica en los Estados Unidos. La Gran Depresión. Los mercados de valores, la Gran Depresión. Estados Unidos toma una medida tan contraproducente como ahora. ¿Cuál fue? En 1930 Estados Unidos decide colocar un arancel alto. ¿Para qué? Para tratar de evitar la fuga de capital que ellos entendían que se le iba. Pero las medidas fueron peor que la enfermedad. Igual que va a pasar ahora. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, que fundamentalmente cada país comenzó a producir sus propios productos. En el caso nuestro, esa industria azucarera norteamericana terminó en manos del dictador Trujillo, no del presidente, sino del empresario. Trujillo tuvo 12 ingenios azucareros. Y viene la pregunta, ¿con quién cortaba su caña? Con braceros haitianos. Bajo la modalidad que le enseñó el capitalismo norteamericano. Ponlo a trabajar aquí, mándalo allá y págale allá. Y el año que viene ellos van a morirse para venir para acá. Y ese es el origen de esa primera ola de migración. Eso trató de reeditarse después cuando entra
Balaguer, pero también cuando entra Claro. Antonio Guzmán, yo Claro. recuerdo aquella reunión Claro. en Jimaní, Así es. en la frontera con Jean-Claude Duvalier, Sí. que se reinició Así de es. nuevo el modelo de contratación de gobierno Así a es. gobierno. Eso se mantiene hasta el periodo de Balaguer. ¿Por qué? Porque Balaguer hereda, o el Estado Dominicano hereda todas las empresas de Trujillo y pasan a formar una corporación llamada CORDE, Corporación de Empresas Estatales. Te dirá, bueno, ¿y por qué no está el CEA en CORDE? Porque en un acuerdo personal, Ramfi Trujillo entrega a las empresas los 12 ingenios al Estado Dominicano. Por eso se queda al mar en el CEA. Pero Balaguer ese pastel tan grande de producción, ¿con qué lo va a hacer? Con la misma mano de obra haitiana. Los batalles existieron siempre. ¿Qué problema sucede? Que el batey un día, la industria azucarera colapsa. Mire cómo la cosa, con el Partido Demócrata, por cierto. Es con el gobierno de Jimmy Carter que se elimina la cuota azucarera dominicana. Se eliminaron las cuotas. Entonces un azúcar que costaba $60 la tonelada pasó a costar 6 centavos la tonelada. $6 la tonelada. ¿Qué significaba eso? Que la industria no era rentable. Bueno, ¿y qué hago con cerca de 5.000 haitianos que tengo en los batalles? La economía del postre se llamaba hasta ese café, momento. cacao y azúcar. Sí. ¿Qué hago con los batalles si ya la industria azucarera colapsó? En el gobierno de Salvador inclusive se llegó a sembrar piña y mangos y guayaba y naranjas en Villa Altagracia. Diversificando lo que eran los sembradíos Pero eso, de caña. Eso no fue tampoco rentable en términos de exportación de productos. Entonces esa mano de obra haitiana dijo, bueno, ¿qué hago en el batey? No tengo trabajo. Salió al pueblo a cortar grama, pero después salió a hacer zanja, y después salió a poner piso, y después salió a la industria del café. En pocas palabras, esa mano de obra y fue aumentando. Totalmente, se ramificó sí. en todo el territorio nacional. Por eso antes no se veían los haitianos porque se concentraban en sus batalles. Claro. Pero al venir el colapso, totalmente, comenzó a emigrar a la ciudad. Y luego, con la caída, y esto es un dato importante para entender la crisis haitiana, esa oligarquía haitiana que era controlada por François Duvalier, el padre, el Papa Doc, que luego termina en el hijo, en Baby Doc, colapsa en el 89, con la salida de Duvalier. Y ahí viene un periodo de convulso de Haití. Pero ya con una industria azucarera quebrada en el año 89, comienza a venir una segunda ola de migración haitiana, que ya no son los campesinos haitianos, son los muchachos de la ciudad de Haití, y vienen a buscar empleo. Y ahí se produce una segunda ola y Haití se deteriora en términos de político y económico. Significa que esa oligarquía haitiana que hasta ese momento controlaba Haití comienza a perder fuerza. Hay un presidente haitiano que fue sacerdote, Jean-Bertrand Aristide, que rompe esa oligarquía, rompe la oligarquía y rompe el orden tiránico, si usted quiere, el orden represivo, pero el orden de control en Haití. Y ahí viene todo ese proceso de inestabilidad política, que es el que tenemos el día de hoy. ¿Qué hacía un oligarca para protegerse de otro oligarca o del pueblo llano? Contrataba lo que eran ex policías. Entonces tenía su propia seguridad. Cuando él abandonó Haití, ese grupo de gente que formaba parte de su propia banda terminó formando sus propias bandas. Por eso es tan inestable. Pero eso es lo que nos produce esa gran migración. Primero del campo, con la industria azucarera, y luego de las ciudades. Y por último, del haitiano, de todo el sentido de la palabra. Y ahora con la gran crisis, claro, de con Haití, el colapso de los últimos definitivo, se populariza esa migración. Encima de una desesperanza de la comunidad internacional. La comunidad internacional perdió la esperanza de que Haití pueda reestructurarse de nuevo. Haití es muy complicado, hay que decirlo. Recuerde que Haití ha sido intervenido en 2 ocasiones, en 3 ocasiones. Y la verdad es que cada vez que la comunidad ha entrado a Haití, ha terminado peor. Entonces hay una irresponsabilidad de la comunidad internacional de entender que se va a olvidar de Haití. ¿Quién va a terminar cargando con todo ese problema? La República Dominicana, por supuesto, que es lo que tenemos. Haití es una verdadera amenaza para la sociedad dominicana, que es en cierto modo, mi preocupación, que a veces los actores políticos no entienden la situación.
y entiende que a veces son medidas de fuerza, que no son malas, que son correctas, pero tienen que ir acompañadas de otras medidas. Haití es un problema, posiblemente sea el mayor riesgo que tenga la sociedad dominicana, pero tiene que hacerlo gente que realmente entienda cuál es la problemática de la migración y de la sociedad haitiana. Haití no se va a mudar, no hay manera de que los mudemos, no hay manera de que lo disminuyamos, no hay manera de que nos sigan pariendo. Entonces ese cúmulo, una gran mayoría podrá irse en Yola, algunos pocos, pero el flujo va a venir hacia la República Dominicana. Sin embargo, algún punto de inflexión tenemos que tener, Claro. de parar. Totalmente. De parar la avalancha quizás y entonces comenzar a reprogramar, a retroceder en ese sentido. Claro, pero repito. Porque ahora mismo no se sabe cuántos haitianos hay en República Dominicana. Sí, así es. Pero insisto, también hay un tema de percepción. Para uno hay 5 millones, para otro hay 3. Para los que entienden que hay que apoyar a Haití hay 100,000. Todas son cifras. No hay una estadística real de cuántos haitianos tenemos. Pero sí hay una realidad de que hay muchos. Sí, innegablemente. Y es una realidad que es una carga de doble filo, una carga para el presupuesto nacional. Aunque ellos son la mano de obra dominicana es haitiana, eminentemente haitiana. El 90% de la industria azucarera nacional es haitiana. El 80% del café lo recogen haitianos. El banano no se sostiene sin Haití. No lo he dicho yo, lo dice el propio ministro de Agricultura. Construcción. No voy a hablar de la construcción. Entonces hay que ver realmente y sentarse en una mesa y sincerizar a la sociedad dominicana. Cuando hablo de la sociedad hablo del gobierno, hablo de los partidos políticos, hablo del sector empresarial de todo el mundo. Hay que sincerizar realmente hasta qué punto la economía dominicana es sostenible sin la mano de obra haitiana. Y en ese punto de que con cuánto necesitamos entonces regularizar lo que haya que hacer, el resto mandarlo para su país. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero tiene que haber un análisis serio y una política de Estado que la asimilemos todos. El tema haitiano no puede ser un tema electoral, y lo fue ahora para las elecciones del 24. Vimos un presidente que se forró de Pedro Santana para hacer todo lo que él entendió que debía de hacer, algunas de las medidas correctas, pero otras muy extremadamente populistas. Hay que sentarse, el tema haitiano es el mayor peligro que podrá tener la sociedad dominicana en los próximos años. Pero en esta coyuntura de ahora, con las medidas anunciadas por el presidente, yo personalmente entiendo, de que las medidas tienen un punto correcto en el sentido de que estaba tratando de usarse y podía popularizarse con acciones, ya vimos lo de Frusia. Así es. Y no terminó mal lo de Frusia, porque pudo haber terminado peor. Así es. Pudo haber terminado peor si ahí hay una desgracia y se produce una cacería de haitianos o hay un haitiano que salga vuelto loco con un machete y le corta el brazo a una gente esa que están y se arma un despelote. Totalmente. Entonces, o sea, son niveles con una fragilidad tal que por eso yo creo que hay que tomar medidas para evitar lo que puede pasar. Por eso el caso de Frusia para mí tiene un punto de inflexión, por así decirlo, porque demostró que hay grupos que están mirando hacia ahí para buscar popularidad, para posicionarse, porque sean nacionalistas, lo que tú quieras, pero confluyen tantas cosas como sin control que pueden escalar. Pero yo no sé si tú entiendes esa posición. Y lo comparto. En eso es un tema sensible, que es la figura del presidente. El presidente tiene que aguantar un poco más de presión. Ya no va a ser candidato siquiera. Entonces, la misma presión y el mismo populismo que pudo haberse hecho con el presidente Danilo Medina, o con el presidente Fernández, o con Joaquín Balaguer, no es distinto ahora. A la diferencia ahora de esos grupos de presión sobre el tema del nacionalismo, primero porque hay más haitianos, innegablemente, pero también porque es un tema muy sensible para el presidente. En lo personal, estas medidas de Friusa están bien intencionadas, pero ¿cuáles serán aplicables? Yo entiendo que en las 15 medidas del presidente él podrá mandar mayor cantidad de miembros del ejército a la frontera, correctísimo. Podrá plantear el tema de la licitación del muro, también, eso toma tiempo, podrá hacerlo. Ahora, usted decir, le voy a cobrar a las parturientas haitianas que paran aquí, es una medida, usted dirá, está bien intencionada, pero ¿es posible aplicarla? Un poco complicado. O por lo menos manda un mensaje. Lo que yo entiendo es que el paquete... Lo que pasa es que cuando usted lo toma como una medida presidencial, es una orden.
Entonces, cuando usted no la cumpla, la misma gente le va a reclamar. El tema de poner a miembros de migración como oficiales de cumplimiento en las maternidades para saber si el acta de nacimiento está correcto o no. Esas son funciones, en este caso, del registro civil y en todo caso de la Junta Central. Tiene que definir algunas cosas que son cumplibles y que no. Porque ese mismo grupo, como usted dice, populista, que anda buscando hacer campaña, el tema de la patria ahora está de moda. Todos queremos parecernos a Duarte. Muchos se parecen más a Santana que a Duarte, pero ellos dicen que a Duarte. Es un tema de moda ahora. Y es un tema que el gobierno correctamente enfrenta. Pero tiene que colocar un poco más al margen la figura del presidente. Esas mismas medidas yo lo hubiera tomado. Todas. Las cumplibles, me refiero. Pero no pongo la figura del presidente, porque cuando no la cumpla, ese mismo grupo va a salir en contra de él. Entonces, yo creo que el tema haitiano tiene que enfriarse un poco. No es que se deben de tomar medidas. Yo estoy totalmente de acuerdo con las repatriaciones. Todo lo ilegal debe irse para su país. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá el mecanismo haya que humanizarlo un poco más. Sí, pero hay que hacerlo. Sí, porque en esas deportaciones siempre hay cosas. Es correcto, pero es correcta la repatriación. De acuerdo. Ahora, yo tengo un caso muy de cerca de un haitiano que se me quejó de que yo no lo ayudé porque lo deportaron y tuvo que pagar 34,000 pesos, pero ya está aquí. Significa que ese circuito de corrupción cívico, militar y todo eso existe. Por ahí hay que primero comenzar a cerrar eso. Bueno, mira que en la reforma de la ley que se mandó, precisamente se hace hincapié en que cualquier funcionario... Pero eso está en la ley. No digo, pero que lo está recalcando, impone mayores sanciones tratando de mandar ese mensaje. Claro. Digo, porque... Si la camiona, como le dicen, el vehículo de retención lo apresa usted, para bajarlo son 5,000 pesos. Si lo lleva al cuartel son 15,000. Pero si lo saca de Fius al centro de Jaina son 30,000. Y si lo lleva a la frontera tiene que buscar más. Hay una tarifa. Entonces es un poco usted decirle a la comunidad internacional, Haití me amenaza, pero yo tengo toda una estela de corrupción en el proceso. No quiero echarle toda la responsabilidad al gobierno, es un tema complicado, un tema complejo. Un tema complejo, un tema nacional complejo. Correcto, pero ponga un grupo de expertos a trazar, a ver cuál es no solamente el análisis coyuntural momentáneo, sino cuáles son los pasos que tenemos que dar en los próximos 10 años. Y entonces si hacen a manera de consenso multipartidario, vamos a aplicarlo, como sucede con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay que tener una estrategia nacional para el tema haitiano, que es una realidad. Veo que quieren crucificar al presidente del Instituto Haitiano, creo que lo van a expulsar. Sí. Un señor que tiene toda una vida en el Instituto Haitiano, porque él ha dicho que hay que convivir con Haití. ¿Y cuál es usted va a mudar a Haití de ahí? ¿Lo va a mudar? ¿Va a cometer un greda para hacer...? Hay que vivir dentro del marco de la ley, por supuesto. Nosotros tenemos que seguir defendiendo la soberanía, sin ese grupo de fanáticos, por supuesto. Es un tema delicado, es un tema que hay que buscar analizarlo con los expertos para hacer una proyección en los próximos 10 años. Estas medidas tomadas por el Estado Dominicano, vamos a olvidarnos del presidente, vamos a olvidarnos de migración, del Estado Dominicano de cara a lo que el Estado Dominicano ha estado reclamando ante la comunidad internacional. ¿Cómo nos ven en un momento donde Estados Unidos está aplicando presiones migratorias, donde está ocurriendo temas de presiones migratorias en Medio Oriente con el tema de Israel, Gaza y toda esa zona, donde está ocurriendo presiones migratorias en Europa, que está apretando las medidas frente a toda la inmigración que sigue llegando desde África principalmente? O sea, frente a todo esto, ¿cómo nos coloca a nosotros en esta situación? La comunidad internacional está en un periodo muy difícil, debo decirlo. No hay cohesión en Europa, pero no hay cohesión en Centroamérica. No hay cohesión en Norteamérica. Hay conflicto entre los 3 grandes países de Centroamérica, de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Si hay conflicto del tema arancelario, imagínense con qué tiempo buscan un tema migratorio de una islita donde todo indica que
ambas partes se entienden. Así es. Hay una crisis, pero los haitianos siguen cortando la caña. Hay una crisis y nos están invadiendo, pero los haitianos siguen construyendo todos los días. La comunidad internacional lo ve como una especie de laissez-faire. Ellos se discuten y se pelean, pero ellos se ponen de acuerdo, no hay mayores crisis. Eso tenemos que definirlo también. ¿Cuál es la posición real de República Dominicana y cómo lo vamos a hacer ante la comunidad internacional? Que no esté en eso, les repito. Ahora mismo el tema de la comunidad internacional está en el tema de la guerra y en el tema de la guerra comercial, económica. No es un tiempo muy bueno para este conflicto, innegablemente. Pero eso no quita que nosotros tengamos que tomar nuestras decisiones. Y el Estado reclama correctamente. Yo recuerdo desde que el primero que habló de que la comunidad internacional, que República Dominicana no podía hacerse cargo de Haití, fue el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000, correctísimamente. Y que la comunidad internacional tiene que hacerse cargo de Haití. Pero eso es una declaración de principio. Si cualquier país de la comunidad internacional te dice, no me interesa, ¿qué va a pasar? Eso no nos resuelve el problema. Nosotros tenemos que buscar solución. En el tema de los aranceles que tú lo has tocado así tangencialmente, dentro de toda la situación actual que vive el mundo, República Dominicana es de los afectados, como todo el mundo. A todo el mundo se le impuso. Sin embargo, esto ha puesto patas arriba a las relaciones, los estados de relaciones de los Estados Unidos, principalmente la gran potencia del mundo, frente a toda la comunidad internacional, a todo el mundo, a toda la comunidad internacional. Unos dicen, yo no me voy a meter en esto porque yo no fui muy duramente tocado y vais me meto y me mete a un arancel, porque el cuco ahora son los aranceles. Claro, claro. ¿Cómo tú ves este desarrollo de la armonía en los conflictos y el estado de las relaciones entre los grandes, pero también cómo afecta a los pequeños como nosotros? Mire, y hoy, perdóneme que hable de historia. No, que hay que ponerlo en contexto. Las grandes teorías económicas han tenido varias etapas. La etapa de las ventajas absolutas, que es una filosofía económica de un inglés llamado David Hume, que planteaba que un país grande era grande en la medida que producía todo lo que necesitaba. Yo no produzco abrigo, produzco carne, produzco todo. Entonces mi economía crece en ese sentido. Por supuesto que ese es los primeros principios de economía. Luego, ya en los años 1600, 1700, está la teoría de lo que se llaman las ventajas comparativas. Yo soy bueno hablando, entonces yo debo ser periodista, no carpintero. La ventaja comparativa es usted desarrollar en lo que usted tiene mayor potencial. Usted es una zona vinícola, pues produzca vino. Usted es una zona minera, pues produzca mineral. Son las ventajas comparativas, de manera tal que esas ventajas comparativas, que es de David Ricardo y Adam Smith, aquella famosa teoría de la riqueza de las naciones, esa teoría de la ventaja comparativa me permitía a mí intercambiar productos tuyos por los míos. Y ese comercio es lo que generaba el crecimiento económico y fue realmente superior a la ventaja absoluta. Pero ya hay una teoría distinta, que son las teorías del postcapitalismo. Ya no es importante lo que usted produce, no es importante que usted lo produzca bien, ni que lo produzca barato. Lo importante es el mercado. Quien controla el mercado, controla la economía. ¿De acuerdo? Significa esto que lo que yo tengo que abarcar la mayor cantidad de mercado posible. Y entonces, en la medida que controle el mercado, yo me puedo dar el lujo de su vehículo suyo, las gomas las compro, el caucho en Tailandia, produzco el guía en Japón, produzco el vidrio en Alemania, eso hago un solo vehículo, que son 1000 piezas de 20 países. Ahí es que China es duro. Claro que sí, pero yo controlo el mercado. China en ventaja comparativa, uno de los elementos de la ventaja comparativa es la mano de obra, de la producción. Si mi mano de obra es barata, significa que mi producto es barato. Si mi producto es barato, mi producto es competitivo. Tiene más mercado, claro. Y si encima de que es competitivo, yo logro conseguir la mayor cantidad de mercado posible, pues sencillamente yo tomaré el mercado en sentido general. Controla el mundo económico. Entonces esta medida de Trump, que es donde venimos, el arancel fue una medida que le acabo de decir tomada en 1930. Cuando Estados Unidos quiebra, a alguien se le ocurre. Por cierto, un economista judío
alemán, radicado en Estados Unidos, llamado John Maynard Keynes. Keynes le decía, no, es que no le puedo dejar todo al mercado. El Estado tiene que ser un elemento interventor. Entonces el Estado que produzca armas, el Estado que produzca todo. Y cuando el Estado no tenga con qué producir, que le pague a la gente como quiera. Pero sea el Estado. Que sea el Estado. Y eso produce un crecimiento económico, innegablemente. Y ahí en América Latina fue lo que yo le dije, se produjo lo que se llamó la sustitución de importación. Yo no produzco nada. Perdón, yo todo lo produzco, nada lo compro fuera. Claro que eso quiebra con esa Primera Guerra Mundial. Y entonces en una etapa de una Segunda Guerra Mundial, ya lo importante es que abramos los mercados. En la medida que el mercado del mundo se abre, la economía del mundo crece. Y ahí vienen aquellos famosos acuerdos de Bretton Woods. Cree el Banco Mundial, banco para financiar a todo el mundo. Cree el Fondo Monetario Internacional para que audite a todo el mundo. Pero cree el GATT, los acuerdos generales de aranceles y tarifas. ¿Para qué? Para que comience a disminuir las tarifas en todos los países. Primero como socios, en un club de socios, tenemos la misma tarifa nosotros. Y entonces comienzan esos acuerdos comerciales. El GATT termina en una ronda, se hacía cada 4 años. ¿En Uruguay? Termina en una ronda en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Por eso le llaman la Ronda de Uruguay. La Ronda de Uruguay. Que da nacimiento a una organización mundial llamada la Organización Mundial del Comercio. Que dice, en 10 años, fue en el 95, en 10 años se acabaron las cuotas. En 10 años va a vender en los mercados el que produzca más barato. ¿Quién es el gran beneficiario de ese producir más barato? China. China. Tiene una mano de obra. Pues usted tenga una idea, un obrero norteamericano ganaba entre $2,000 y $3,000 al mes. El obrero chino ganaba $25 y producía la misma sábana y producía los mismos equipamientos, con una diferencia, que ese mercado chino que lo crea Estados Unidos, debo decirle, cuando subió la mano de obra en Estados Unidos, los empresarios dijeron, pero ¿por qué yo tengo que pagar esta mano tan cara? Me voy a China. Déjame llevarme mi empresa a China, déjame llevármela a Vietnam, a Tailandia, a la India. Los muchachos nacen en la fábrica en India. La mamá cose el día entero y le da la comida al muchacho ahí y le da el seno y sigue trabajando. Una esclavitud terrible, pero él lo producía a un precio mínimo. Por lo tanto, esos productos que eran empresas norteamericanas, cuando llegaban a Estados Unidos, ¿a qué precio llegaban? No hay manera de competir. Y eso generó en Estados Unidos un déficit comercial enorme, pero un déficit también en términos de la deuda externa norteamericana, que creció casi un 1000 por 1000, 1000%. ¿Qué significa? Para que usted tenga una idea, China es el mayor acreedor. A quien más le debe Estados Unidos en el mundo es a China. Sí. Por eso ambos son una especie de siameses. Si China quiebra, Estados Unidos quiebra su deuda. Su deuda no vale nada. Y viceversa, lo que se anda buscando un punto de común, porque ya la economía de China, comercialmente hablando, China es la segunda potencia del mundo. No voy a hablar militar, ni nada, pero en términos comerciales sí. Y esta medida de Trump lo que hace es volver al periodo de pre-Segunda Guerra Mundial. Es volver a un periodo donde se restrinja el comercio internacional, por lo tanto va a producir una recesión a nivel mundial. ¿O es un mecanismo de presión para buscar negociaciones bilaterales y de bloques y de regiones? Algunos países tendrán que arrodillarse porque, por ejemplo, nosotros producimos el 85% de la producción nacional exportable hacia Estados Unidos. Un 10% va a disparar los precios de todo. Pero allá usted va a perder los empleos. En la medida que se produzca una recesión en Estados Unidos, la ayuda federal se disminuye. Y los empleos se disminuyen. ¿Con qué usted va a mandar remesas si el dominicano allá se va a quedar sin empleo? Va a trancar la economía del mundo en sentido general. Julián, no podemos dejar esta conversación sin ver cómo van las negociaciones entre Rusia y Ucrania con los Estados Unidos en el medio, precisamente. Bueno, esto tiene un melting pot, como dicen los norteamericanos, ahí hay de todo. En cierto modo, Estados Unidos ha querido bajar los puntos de negociación de Ucrania, pero también lo de Rusia. Lo que pasa es que con Rusia le va a dar más trabajo. Trump anda de ser un árbitro, tratando de ser un árbitro que al final termine siendo el gran ganador. Y parece que con Rusia algunos puntos no están claros. Y sobre todo Europa. Una derrota de Ucrania es una derrota de Europa. Pues ha bajado la presión de la guerra. Claro. Tiene que ver con la guerra comercial, sí. La guerra arancelaria. Sí, se ha dirigido más a este resultado. Sin embargo,
Rusia no recibió ninguna colocación de nuevos Así impuestos, es. de nuevos aranceles. Rusia es una potencia militar, pero no económica. Bueno, económica. Es un país no del tercer mundo, pero no está en el grupo de los G8 porque hubo que entrarlo, pero no es una Por economía. ser Rusia, pero no porque fuera. No es una economía que está ante las primeras 6 o 7 economías del mundo. ¿Y qué va a pasar con lo de Israel y Gaza nueva vez? Y el Líbano e Irán. Bueno, habrá Irán. Recuerden que mientras Irán mantiene más foco de guerra, más trabaja su programa nuclear. Irán, mientras mantenga una guerra en Gaza, mientras mantenga en Yemen, en el mismo Líbano, hay que prestarle atención a eso. Por lo tanto, el tema de su programa nuclear va a seguir avanzando. Además de que se consolida como el segundo eje, si no el primero, pero la gran mirada, el gran faro de reivindicación del mundo islámico. Él y Arabia Saudita. Arabia Saudita para el sunismo, que es mayoritario, por supuesto, e Irán recoge el chiismo y, por supuesto, los grupos radicales. Creo que Gaza terminará en un acuerdo. No como entiende Israel, sí. Creo que la autonomía de Gaza termina de manera definitiva. La separación de Gaza, cuando se separó de Al-Fatah y de la Cisjordania, necesariamente tendrá que volver al control de Al-Fatah y no de Hamas, que eso es lo que se busca. Y necesariamente tendrá que tener una especie de tutela de seguridad por parte de Israel también. Es necesario, pues uso la influencia directa. Así es. Más cercana. Sí, muy cercano uno del otro. Y lo que pasó en octubre de hace 2 años lo demuestra. Sin embargo, no pudieron debilitar la posición de Hamas. Cuando la entrega de los prisioneros, Hamas lucía arrogante, lucía fuerte, lucía, bueno, cosa que realmente Gaza tiene que resolver, porque Hamas es un grupo paramilitar en Gaza, pero no es solamente la autoridad en Gaza. Bueno, gracias a don Julián por este repaso sobre la situación internacional. Hablamos de historia, ¿eh? Hablamos de historia. No, pero que hay que poner la historia en el contexto para ver qué está pasando en este momento. Claro. Y yo creo que sí, fue un buen repaso y le agradezco a ustedes su acompañamiento en este conversatorio con Julián Roa. Como cada semana hablamos de política internacional y tenemos un tema de política internacional con el tema haitiano y los aranceles aquí en República Dominicana. Será hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.